Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy tenemos un temazo porque es importante. Nos habían preguntado, sé que muchos de ustedes quieren saber la opinión de Jesse también y qué tenemos que decir sobre pues los recientes comentarios y algunas cosas que han pasado con el Papa León XIV, a quien amamos, a quien queremos y le pedimos a Dios por él. Pero sí tenemos algunas preocupaciones. Lo primero que vamos a estar hablando hoy es sobre el comentario de la pena de muerte, que según él, pues uno no puede ser pro vida y apoyar la pena de muerte. Hoy Jesse nos va a hablar si eso es correcto o no. Y también vamos a estar hablando de la bendición de hielo. ¿Qué tiene que ver esto con la Iglesia Católica? ¿Por qué el Vaticano está envuelto en la agenda ecologista de la élite mundial? El evento fue alrededor, básicamente todo el que estaba allí era progresista, comenzando por Arnold Schwarzenegger. Así que mucha gente cuestionó por qué el Papa León XIV estaba allí. Y nada, yo quisiera pues, Jesse, darte la bienvenida y que comencemos entonces con el tema. ¿Cómo no, Luis? Pues aquí tenemos un artículo que dice Papa León XIV cuestiona coherencia pro vida. Habló de aborto, pena de muerte y migrantes. Dice, el martes por la noche, el Papa León XIV respondió a las preguntas que tenían varios periodistas que se reunieron afuera de su residencia de verano en Castel Gandolfo sobre el aborto. Según le dijo a los presentes, quienes apoyan la pena de muerte no son realmente pro vida. Ahí está el primer problema que vamos a hablar de eso. El sumo pontífice subrayó que una auténtica postura pro vida debe abarcar el respeto a toda vida humana, lo que incluye oponerse tanto al aborto como a la pena capital. Las claves de las afirmaciones del Papa León XIV, por si tienen afán. Primer punto, el Papa León XIV afirma que ser verdaderamente pro vida implica oponerse tanto al aborto como a la pena de muerte. Aquí está lo interesante, Luis, es que el aborto siempre es algo ilícito y algo malo y algo que ofende a Dios. Pero la pena de muerte se ha usado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En la Iglesia Católica se ha usado la pena de muerte en el Vaticano bajo los papas, y todos los papas han dicho que la pena de muerte es lícito. La aplicación de la pena de muerte es prudencial, pero el aborto es algo ilícito, siempre es malo, siempre está prohibido. La pena de muerte siempre ha sido lícita. El primero que cerró, que fue en contra de la tradición, fue el Papa Francisco, y ahora el Papa León XIV. Siempre se ha permitido en la Iglesia Católica y en los dos testamentos, por Dios. Ahora, sí podemos argumentar que la aplicación debe ser prudencial, es decir, no todos, quizás mirando la situación caso por caso, no cada persona que mata debe recibir la pena de muerte. Eso se tiene que averiguar caso por caso. El próximo punto aquí en el artículo dice que el Papa destaca que los pro vida también deben defender un trato digno hacia los inmigrantes, integrando toda la enseñanza de la Iglesia. Ahora, aquí tenemos que declarar cosas precisamente. Aquí estamos hablando, Luis, de inmigración legal contra inmigración ilegal. Son dos cosas diferentes. Pero vemos muchos obispos y hasta el Papa están tratando de... No especifican.
Sí, están mezclando las dos. Son dos Ujú. cosas diferentes. Como ya hemos dicho anteriormente, que hasta el Vaticano tiene murallas enormes alrededor del Vaticano. ¿Por qué? Si lees la historia en las enciclopedias católicas, dice que los papas construyeron esas murallas, esas paredes hace más de 1000 años para prevenir los musulmanes que ataquen la Santa Sede. Es la historia de la iglesia. El otro punto dice, sus declaraciones del Papa surgen en medio de la polémica sobre el premio entregado por la iglesia al senador Dick Durbin, defensor del aborto, y tensiones en la iglesia de los Estados Unidos. Dick Durbin es un católico, senador, pero es izquierdista. Es como Joe Biden y Nancy Pelosi. En todo, políticamente, en las cosas morales, va en contra de los principios católicos. Punto número 4, dice el Papa enfatiza la importancia de evaluar la postura moral de las personas en múltiples temas, no solo el aborto. Punto 5, el cardenal Blase Cupich confirmó que Durbin rechazó el premio. El cardenal Blase Cupich es el obispo quizás más izquierdista que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y por lo tanto, ¿quieres compartir ahí el próximo párrafo, Luis? Claro que sí. Dice, disculpa. porque el Papa León XIV dice, porque el Papa León XIV estaba hablando del aborto. Sí, voy para allá, perdóname. Okay. Porque el Papa León XIV estaba hablando del aborto, ¿verdad? ¿Por qué lo estaba haciendo? Estas declaraciones del Papa León surgieron en medio de un debate polémico en la Iglesia Católica de Estados Unidos relacionado con la entrega de un premio ofrecido por la Arquidiócesis de Chicago al senador Dick Durbin, defensor del derecho al aborto, generando tensiones entre obispos y conservadores. Continúo. El Papa insistió en la necesidad de evaluar a las personas tomando en cuenta su postura en múltiples temas morales, no solo en el aborto, y dijo lo siguiente: entiendo la dificultad y las tensiones, pero creo que, como ya he dicho en el pasado, es importante considerar muchos temas relacionados con la enseñanza de la Iglesia, aseguró el Papa. Poco después de las declaraciones del Papa, el cardenal Blase Cupich emitió un comunicado anunciando que Durbin había decidido no recibir el premio. No dio detalles de la razón, pero aseguró que el reconocimiento se le iba a otorgar por su apoyo inquebrantable a los inmigrantes, tan necesario en nuestros días. León también criticó el trato inhumano hacia los inmigrantes en Estados Unidos, señalando que quienes dicen ser pro vida deberían defender un trato digno para todos, reforzando la importancia del respeto mutuo y el enfoque integral de las enseñanzas de la Iglesia Católica hacia la vida en todas sus etapas. Continúo. Sí. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, fue consultada el miércoles sobre los comentarios del Papa. Rechazo que haya un trato inhumano hacia los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración, dijo ella a los periodistas en la Casa Blanca. Sin embargo, sí hubo un trato inhumano significativo hacia los inmigrantes ilegales en la administración anterior, cuando eran traficados, violados, golpeados y en muchos casos asesinados en nuestra frontera sur con Estados Unidos, añadió. Bien Y, dicho, bien dicho. Sí, y ahí no vimos comentarios, bueno, en aquel tiempo del otro papa, ¿no? Creo yo, que yo me acuerde. El espectador comprometido con ofrecer, este plan ofrece una experiencia informativa. No, disculpa, no, yo creo que ya terminé, ¿no? Sí, terminé. Sí, ya. A ver, varios puntos que quiero tocar. Luis, lo más importante para hacer esto bien fácil y claro es que en la Iglesia Católica tenemos lo que se llama cuestiones negociables y tenemos cuestiones no negociables. El aborto, el matar a una persona inocente en la Iglesia Católica, eso nunca es negociable, nunca es lícito. Ahora, hablando de otros temas de la política como seguro social,
como mantener las escuelas públicas, como la inmigración, cómo vamos a manejar la inmigración. Eso se llaman puntos prudenciales. Es decir, tú y yo como católicos que somos fiel a la iglesia y al magisterio, podemos tener diferentes puntos de vista en cosas de política o en temas que son negociables de cómo se debe manejar este punto, ese otro punto. Pero hay cosas en la Iglesia Católica, dos cosas claras que están en el catecismo que se dicen que son los pecados que le gritan al cielo. Número uno es matar a una persona inocente. Eso se llama el pecado de Caín. Eso nunca es permitido. Y número dos, dice el catecismo, el pecado de Sodoma y Gomorra, que es el pecado del homosexualismo. Por lo tanto, esas dos cosas son puntos no negociables y por lo tanto, cuando yo leo los escritos de que es santo, San Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI, que fue la cabeza más académica que hemos tenido en la silla de San Pedro, y los comparo esos dos papas con los escritos o las enseñanzas de Papa Francisco y el Papa León, los estoy comparando como viendo lucha libre. En esta esquina tenemos Papa Juan Pablo II y Papa Benedicto, y en esta esquina tenemos Papa Francisco y Papa León. No coinciden las enseñanzas de estos cuatro papas en este punto de la inmigración y del aborto. Por lo tanto, nosotros tenemos que, hay un término que muchos quizás nunca han escuchado, y el término se llama el magisterio, pero es perenne. El magisterio es decir, el magisterio no empezó con Papa León XIV. El magisterio de la Iglesia Católica, magisterio quiere decir maestro, es lo que quiere decir maestro en latín, que la Iglesia Católica tiene el puesto oficialmente de maestro, el Papa y los obispos juntamente. Ahora, el magisterio perenne de la Iglesia Católica siempre ha permitido la pena de muerte y nunca ha permitido el aborto. ¿Comentarios, Luis? No, correcto. Ahora, yo quería recalcar también, bien importante, Jesse, y tú lo has tocado aquí en el programa, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de inmigración, primero tenemos que hacer una diferencia, que ya tú lo dijiste, está la inmigración ilegal y la inmigración legal. En Estados Unidos todavía entra gente legalmente y el país los trata bien. El ilegal no tiene ningún derecho, claro, por ser humano no lo vamos a matar, no le vamos a dar malos tratos, pero tampoco le vamos a dar los beneficios que puede tener un ciudadano. O sea, que lo que se habla por ahí de malos tratos son falacias, son campañas de la izquierda, exagerando como si esta gente estuviera en campos de concentración, los que vienen ilegalmente, cuando eso realmente no es lo que está pasando. Y me gustó lo que dijo la secretaria de prensa, recordándole a la gente, cuando más sufre el emigrante es cuando se le permite entrar ilegalmente, que son violados, son robados, son víctimas del tráfico humano. Qué pena que el Papa, ¿verdad?, no resalta esa parte. Y lo otro es que el país que gobierna, y solo Dios puede juzgar a las naciones, ni el Papa, ni los cardenales, ni tú y yo podemos juzgar a las naciones, solo Dios. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en su propia conciencia como nación, los gobiernos tienen toda la potestad de decidir cuánta gente va a entrar, cuántos no van a entrar, cómo se van a gobernar. Eso se llama independencia. Cada país tiene su propia independencia y en la Biblia eso está muy respetado y Dios quiere eso. Dios quiere que las naciones sean gobernadas por ellos mismos y no ningún poder de afuera diciéndole qué hacer a un país o una aldea o incluso a nuestra familia. Yo en mi casa soy la cabeza de mi familia. Esa es la parte que no hablan. El aborto ya es otra cosa. El aborto ya es un crimen, como muy bien dijiste tú. La inmigración podemos estar en desacuerdo, pero es triste que él mencione esto. ¿Por qué? Porque Durbin es un campeón defendiendo a los inmigrantes. Por eso fue que el Papa se fue a ese lado.
Es lamentable. Él decía, sí, es verdad, como quien dice, es verdad, es un abortista, pero miren lo que ha hecho por los emigrantes. Eso es básicamente lo que el Papa está diciendo. Y a mí me dio pena que León XIV cayera en la trampa de esto, porque Sí. no pasaron ni 3 horas y el senador se echó para atrás, ¿verdad? Dijo que no quería recibir el premio. ¿Por qué? Porque habían 10 obispos. Dios bendiga a esos 10 obispos de Estados Unidos que resistieron y dijeron con alta voz al cardenal Cupid, esto no se puede hacer, porque la persona, el cielo no es de puntos. No se trata de que hice 5 cosas bien y dejé de hacer una y me gané el cielo. Esa una te puede costar el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice San Juan también en una de sus cartas, una sola cosa de la ley que no sigamos ya nos costó el cielo. Entonces no podemos decir, no, pero es que el hombre es abortista, pero es muy bueno con los inmigrantes, es muy bueno con su familia, no habla malo, se viste bien. Lo que queramos decir, el crimen del aborto no es negociable, no es negociable. Y ahorita quiero que hablemos un poquitito de la pena de muerte, pero te doy unos minutos para que si quieres abundar aquí en esto de la inmigración. Sí, lo que quiero mencionar es que la mayoría de inmigrantes ilegales, yo sé, vienen de todos los países, de todo, pero principalmente México, porque está a la frontera de los Estados Unidos. Por lo tanto, las personas ilegales vienen de todo el mundo. Eso es un punto claro, pero la mayoría de ilegales son mexicanos. Yo digo eso como un México-americano también. Mis padres son de México, medio de mi familia es de México. Lo interesante, Luis, es que la Constitución de México prohíbe estrictamente a los extranjeros protestar contra el gobierno mexicano. Si yo voy a México y empiezo a protestar en las calles contra el presidente Sheinbaum, me arrestan inmediatamente. Dice en artículo 33 de la Constitución de México, dice, los extranjeros no podrán participar en modo alguno en los asuntos políticos del país de México. Artículo 9. Solo los ciudadanos de la República de México podrán hacerlo para participar en los asuntos políticos del país. Por lo tanto, te puedo citar un párrafo y otro párrafo. Está bien claro la Constitución de México. Ellos están vigilando sus fronteras y vigilan los que están entrando a ese país. Otro punto importante, Luis, es que Marco Rubio dio una entrevista como se dice en inglés, los entrevistas le hicieron fact check, es decir, verificaron los datos que él dijo. Marco Rubio dijo que los Estados Unidos recibe 1 millón de inmigrantes legales cada año. Y Marco Rubio dijo que no hay ningún país en el mundo que recibe tantos inmigrantes legales como los Estados Unidos. Nadie ni le cae cerca a los estados de la generosidad de este país que recibe 1 millón de inmigrantes legales cada año. Ahora, Jesse, rapidito, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero quería hacer la diferencia. Dijiste algo muy importante, pero también puede confundir en parte el que no sabe. León XIV, la posición de Juan Pablo II, especialmente Juan Pablo II en el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, Francisco lo editó, lo cambió. El catecismo no es infalible. Quiero que entiendan eso, bien importante. Yo sé que Jesse nos puede hablar de eso ya mismo. Pero lo que Francisco hizo y lo que ahora todo el mundo sigue, oh no, la pena de muerte es mala, al igual que el aborto. No se puede en ningún momento, cuando realmente la Biblia, incluso Jesucristo le dice a Pilato, tú no tuvieras poder sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. ¿Por qué? Porque las naciones y los gobernantes tienen ese poder de si es necesario ejecutar a alguien. Lo que la iglesia siempre ha dicho es que debemos ser prudentes, no podemos estar ejecutando a lo loco y a cualquier persona porque sí o por venganza. La venganza es de Dios. La ejecución es para poner orden y dar una lección a la sociedad. Lo que siempre la iglesia enseñó y lo que Juan Pablo II incluso coloca en el catecismo que todavía tenemos nosotros, como se le llama el catecismo de Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero Francisco se fue de ahí y dijo, no. Ni siquiera así sea una persona que nos puede explotar a todos, no hay ningún tipo de justificación para la pena de muerte. O sea, lo que está diciendo es que en esencia
la pena de muerte es mala. Entonces está contradiciendo a Cristo, está contradiciendo al Antiguo Testamento, está contradiciendo a San Pablo y a todo lo que la Biblia nos habla de la legitimidad de eso, lo que dice Jesse. No es que yo quiera que el gobierno esté matando muchísima gente, que de por sí, si usted mira las estadísticas, en Estados Unidos aquí no se mata casi nadie tampoco, pero es lo que tenemos por si en esos casos extremos hay que enviar un mensaje a la sociedad también, y es una manera también incluso de hacer que ese reo se arrepienta, porque no es hasta que enfrenta la muerte que muchos se han arrepentido. Así es. Jesse, comentarios, adelante. Nomás quiero mencionar que cuando se nos dio el catecismo, yo creo que se nos dio en 1992, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, y luego salió en 94. Juan Pablo II escribió una letra en las primeras páginas del catecismo, y él dijo esto, dijo, este catecismo es una norma segura de la fe católica. Ahora, ese catecismo fueron los frutos del Segundo Concilio Vaticano bajo un Papa Pablo VI, y 3,500 obispos de la Iglesia Católica. Firmaron y dijeron, esta es la doctrina de la fe. Ahora, tenemos un Papa solitario, Papa Francisco, que va a cambiar él solo por su propio poder, su propia autoridad. Él va a cambiar lo que un papa que es santo, Juan Pablo II, llamó ese libro, esta es una norma segura de la fe católica. Ahora el Papa Francisco la va a cambiar 25 años después y va a cambiar las enseñanzas del Segundo Concilio Vaticano, donde hubo 3,500 obispos y un obispo, Papa Pablo VI, que es un santo también. El Papa Francisco está yendo en contra de dos santos, Papa Pablo VI, Papa Juan Pablo II y 3,500 obispos que firmaron el Segundo Concilio Vaticano, que nos dio el catecismo. Por lo tanto, Papa Francisco, él ha quebrado con el magisterio perennial de la Iglesia Católica, y él ha enseñado algo nuevo, una novedad. Eso es así. Bueno, vamos a lo del hielo, Jesse, ¿verdad? A ver, compártelo, por favor. Sí, claro que sí. Dice, ¿por qué el Papa León XIV bendijo un bloque de hielo? La tarde del 1 de octubre en el Centro Internacional Mariápolis del Movimiento de los Focolares en el Castel Gandolfo, que es el castillo donde se pasa el verano de los papas, se inauguró la conferencia Brindando Esperanza, un encuentro dedicado a la reflexión sobre la crisis climática y el cuidado de la creación con motivo del aniversario número 10 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El evento reunió a personalidades de distintos ámbitos, entre ellas Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California, y Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Pero el momento más simbólico lo protagonizó el Papa León XIV, que bendijo un bloque de hielo de más de 20,000 años de antigüedad desprendido de un glaciar en Groenlandia. Y estas son las palabras que usó el Papa: Señor de la vida, bendice esta agua que despierte nuestros corazones, purifique nuestra indiferencia, calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza. Oró el pontífice ante el fragmento que lentamente se derretía. La escena se convirtió en una potente metáfora de la urgencia climática y de la llamada del Papa a una verdadera, conversión ecológica. ¿Comentarios, Jesse? Yo diría 3 puntos para hacerlo rápidos. Yo creo que el Papa está siendo presionado por los ecologistas. También, o quiere ganarse a los ecologistas que están bien financiados. Es decir, todos quieren ser amigos con personas que tienen mucho dinero. El movimiento de los ecologistas, hay mucho dinero en ese movimiento. Yo creo que él quiere congraciarse a estas personas, y también es políticamente correcto alinearse con los ecologistas.
Y también yo creo que lleva la misma rama de pensamiento del Papa Francisco sobre este punto. Yo creo que él tiene más. Recuerda, él estuvo 20 años en Perú como misionero y por lo tanto tú y yo lo sabemos que lo que se enseña al clero en el Suramérica se llama la teología de liberación. Y por lo tanto, yo pienso que este papa, él fue empapado por 20 años con esta teología de la liberación que tiene un punto de vista horizontal. Y la fe católica tradicional tiene el punto de vista vertical a Dios. La teología de liberación es más, se mira más al prójimo, al hombre, a la ecología, al mundo, a las cosas aquí del mundo. Y por lo tanto, yo no quise doblar el brazo, pero para mí, él tiene raíces de un sacerdote que fue formado en la teología de la liberación. Sí, lamentablemente esto pues nos ha sido una decepción grandísima, sí, porque pues León XIV en otros ámbitos creo que nos ha dado luz con permitiendo la misa tradicional en San Pedro, con Sumorum Pontificum. Hemos visto ciertos cambios, aunque todavía tradiciones custodes siguen en efecto y hay mucha persecución. Pero hemos visto también como un renovar en ciertas cosas. Él ahora está utilizando el nombre de Vicario de Cristo otra vez, que Papa Francisco no quiso utilizarlo. Sí, hay cosas buenas, hay señales buenas. Sí, pero tristemente la agenda progresista, la agenda ecologista, esta bobera que tienen ellos con las Naciones Unidas, pues sigue, eso no va a cambiar, parece. Así que tenemos que orar mucho por él. ¿Algunos comentarios finales, Jesse? Lo único que quiero decir que se parece, y lo digo con respeto, utilizando el párrafo 907 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que nosotros podemos hablar así sobre, podemos opinar sobre el Papa y los obispos. Tenemos el derecho, el Canón 212 de la ley católica. Yo diría que el Papa es una mezcla de ortodoxia y heterodoxia. Es una mezcla. Y quizás con nuestras oraciones y nuestros rosarios, nuestras capillas de la Divina Misericordia, podemos ganarle la gracia de convertirse y tener más fortaleza y tener más convicción para la ortodoxia de la Iglesia Católica. Amén, amén, bendito sea Dios. Por eso siempre cuando hagan su rosario no se olviden esos 3 Ave María y el Padre Nuestro también, hacerlo por las intenciones del Papa, por él también como persona, para que el Señor lo ayude realmente a confirmarnos en la fe, ¿verdad? Y pues si le toca pelearse con otra gente, pues que lo haga sin ningún problema. Así que pidamos por eso. Nada, con eso entonces nos vamos despidiendo. Jesse, gracias por el tiempo, gracias por todo. Igualmente, Luis. No, para mí es un honor trabajar contigo y le pedimos a la audiencia que se suscriban al canal y que nos vean la semana que viene, si Dios quiere, aquí en Católicos para Católicos, y que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan. Amén.